Saludos y una semana más, bienvenidos. Pues aquí estamos de nuevo como cada jueves para debatir, compartir experiencias y opiniones y poner sobre la mesa aquellos asuntos de actualidad que interesan a todos en estos últimos días. Vamos sin más a presentarles a nuestros habituales contertulios de cada semana. Juan Pinilla, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Genial. Bueno, hoy casi tenemos que felicitar, bueno, casi no, a los felicitarlo flamencos, ¿no? a todos los amantes del flamenco, y profesionales del flamenco que se celebra hoy con multitud de actividades desde hoy hasta el domingo. Para los amantes del flamenco realmente impresionante. Luego dedicaremos un trocito del debate al Día del Flamenco, que por cierto también hoy es el Día Mundial del Patrimonio, con entradas gratuitas a muchos monumentos en Granada y, como no, pues también a la Alhambra, de las pocas veces que la Alhambra se puede visitar de forma gratuita. Agustín Ruiz Robledo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Felicidades al día del flamenco. Yo desde que me he levantado esta mañana estoy oyendo flamenco. La universidad tiene un disco precioso de Antonio Mairena y lo he puesto. ¿De la universidad? De la universidad. Pues eso lo tengo yo que solicitar. Y luego Harcha, que no es flamenco puro, pero recuerda nuestros años más. Los juristas no celebráis nada hoy, ¿no? Que tengamos que... No, pues no hay novedades sobre Cataluña, ¿no? Ni ha habido consejo de ministros. De momento no. Bueno, Enrique Moratalla, ¿qué tal? Muchas gracias. Ole, Juan, ole. Ole todo, ¿no? Ole todo. Qué mejor forma. Ahí Enrique le ha dado. Ole, ¿no? Bueno, pues con un ole, pero con temas de actualidad vamos a empezar hoy nuestro debate. No sé si recuerdan, hace ya algún tiempo, además hablábamos en esta mesa del conflicto que se había generado con la posibilidad de que dos salas de lo penal pudieran ubicarse en Málaga y en Sevilla. Automáticamente hubo una movilización muy importante, movilización social muy importante, para reclamar y reivindicar que Granada siguiera siendo la sede de la justicia en Andalucía. De esa movilización social nació una plataforma que se llamó Juntos por Granada y que consiguió movilizar a la gente, la verdad es que sí. Hasta el punto de que hoy en día, si no hay nada que a mí se me escape, el tema está paralizado, al menos no sabemos nada nuevo de lo que ha ocurrido ahí. ¿Cuál es la noticia que hoy hemos conocido y de la cual queremos debatir? Pues que esa plataforma ciudadana ha decidido dar un paso más y se está planteando muy seriamente concurrir a las elecciones municipales, las próximas elecciones, en el año 2019. Es una plataforma que encabezan Pilar Bensusan, Ignacio Pozo y César Girón, entre otros. Me gustaría que hablásemos de este tema, porque estamos hablando de, no sé si es una línea roja o no sé si es roja, ni siquiera sé si hay una línea, entre una movilización popular, se crea una plataforma, y cómo de una plataforma pasamos a un posible futuro partido político que concurra a las elecciones. Bueno, el panorama político que se está dibujando estos últimos años nos invita mucho a un debate de muchos colores. Y en esa línea estamos viendo que no solo en Granada, pero es lo que tenemos lógicamente más cerca, sino en muchas ciudades, de pronto han surgido plataformas que han terminado, pues en el caso de Barcelona, ¿no? Incluso llegando al ayuntamiento. A mí, en Granada, que es una ciudad a lo largo del tiempo tan inmovilista en tantos sentidos, el que de pronto aparezca un abanico o un espectro político variado me parece interesante, pero a la vez también nos debería hacer pensar y reflexionar si de alguna forma eso redunda en el beneficio de Granada. Yo estoy, por supuesto, convencido y de acuerdo en que cuanto más pluralismo político, mejor, pero cuando hablamos de cosas y de cuestiones concretas. El problema es que nos encontramos, si hacemos un análisis político, que muchas veces esas plataformas que nacen por acontecimientos puntuales llegan a las elecciones sin programas concretos. A mí me gusta decir, yo no es que haga una división entre Barça-Madrid, izquierda o derecha, pero sí que me gusta conocer los programas y qué pretenden en materia de economía, en materia de cultura, en materia en todas las materias. Porque al final, estas cuestiones de la ingobernabilidad yo no les temo nada, en el sentido de que a mí me gusta, a mí me gusta que exista la democracia y que se lleguen a acuerdos en los ayuntamientos entre varios partidos si hace falta para sacar adelante eso. Yo creo que incluso es sano, ¿no? Pero sí que en un momento dado pues uno teme
que se pierda, pues no sé, cierto horizonte político. Un Partido Popular que llega reforzado, un Partido Socialista que a ver cómo llega a las elecciones, en torno a Podemos, el entorno de Podemos que está complicado cara a las elecciones, porque bueno, parece que hay ahí dos sensibilidades, Izquierda Unida, que se mantiene con sus postulados, es decir, las plataformas que están surgiendo, parece que en torno a la sanidad también va a surgir otra. Bueno, y como estoy hablando mucho, lo dejo aquí, ahora si queréis debatimos, pero por ahí van mi orientación. Va a parecer un puzzle. Como todo esto se traduzca en diferentes partidos, las próximas elecciones municipales va a ser difícil, ¿no? ¿O no? Pero, Juan, no pasa nada, porque hablas mucho porque estás hablando bien. No, el problema es cuando uno habla cuando poco. Se habla para nada. Se habla poco o mucho y no se dice nada, ¿no? Yo corriendo ese riesgo, quiero cogerlo donde la ha dejado Juan. Es decir, que en las elecciones anteriores estos desahucios en Barcelona se transformó en una opción política y tuvo ese éxito tan tremendo de Ada Colau, y hubo otras cosas parecidas que al fin y al cabo venían del 15M, que fue Vamos Granada, sí. Ahora Madrid, en fin, todo ese tipo de cosas que luego se han canalizado dentro de Podemos. Esto es relativamente habitual, y si miramos un poco más fuera de nosotros, podemos ver que hay en muchos países que hay movimientos estrictamente locales. De hecho, hay un país que es Canadá, donde los partidos nacionales es que no se presentan a las elecciones locales, es decir, son estrictamente locales, porque así evitan cosas como acabamos de ver lo que está pasando ahora en Cataluña, y es que una candidatura, un pacto local como el que tenía Ada Colau, como el Partido Socialista, se rompe no por el ayuntamiento, sino por la postura que tienen en otros sitios. Así que eso tiene sus ventajas, tiene las ventajas de un partido o de un movimiento centrado muy exclusivamente en una ciudad. Tiene otros inconvenientes, que lo ha dicho Juan, ¿no? Que es que se puede perder la perspectiva global, pero yo lo pondría un poco entre paréntesis. Primero, porque tenemos grandes frases de grandes políticos, y que algunos diréis que serán grandes cínicos, pero sabéis que Mitterrand dijo algo así alguna vez como: no me he leído mi programa político ni pienso cumplirlo, ¿no? Y Tierno Galván dijo: los programas políticos están para incumplirlo. O sea, que lo importante en los términos locales es que haya gente con sentido común y con ganas de hacer cosas. Y eso yo lo veo que es lo que más puede marcar, es decir, gente que sea capaz de gestionar. Y lo hemos visto hace unos años con Nueva York, cómo llega un alcalde de cierta ideología y se centra en 4 aspectos de la ciudad, y la ciudad de Nueva York en los últimos 15 años ha cambiado, ¿no? De ser una ciudad insegura, sucia y pues a ser al revés, un centro de atracción donde todo el mundo va. Más cerca, en Málaga, tenemos una ciudad gobernada en los últimos años por un alcalde conservador de derecha. En los últimos bastantes años. Y la ciudad, sí, pero tú que cojeas de donde cojeas, te habrás encontrado con gente de Izquierda Unida en Málaga que dice: no, yo en las elecciones locales es que voto a Paco Torres. ¿Por qué? Pues porque el tío lo está haciendo estupendamente bien y va... Izquierda Unida no. Y para mí algunos que dicen que son de izquierda y que lo bueno, pero me dan la razón en que en las elecciones locales se atempera un poco la ideología, se atempera, no digo que sea exactamente igual, pero sí que se atempera. Y en ese sentido, pues yo creo que está muy bien este proyecto, esta idea de presentar una candidatura nacida de la sociedad civil catalana, granadina. Catalana, espero. Granadina. Espero que no. Te ha traicionado. Muchos han nacido en Cataluña. Sabéis lo que me dedico últimamente, ¿no? Y me sale el subconsciente. Enrique. Mira, yo creo que lo han centrado tanto Juan como Agustín muy bien. En primer lugar, es absolutamente legítimo que de una plataforma, como hay otros casos en otras latitudes, que desemboque en un partido, y en este caso, como en otros ha ocurrido, pues en un partido que quiere hacer política de ámbito local y municipalista. Eso es perfectamente legítimo. Si sigue habiendo iniciativas de este tipo, pues si ya el panorama está complicado para la gobernabilidad del municipio, pues podemos ir a mucho más, ¿no?
Eso ya se verá cuando llegue el momento, que será mayo del 19, pero en principio no hay que hacer ningún tipo de comentario censurando esa iniciativa, sino que bueno, ha surgido de ahí, como surgirán quizá otras, posiblemente, y al final, Juan lo ha apuntado, hombre, habría que, dicho eso de una forma estructural y conceptual, habrá que ver qué programa presentan, en qué se diferencia de otras formaciones políticas y cuáles son los ejes atractivos que le presentan a la ciudadanía. Y una vez que se sepa eso, pues que cada cual obre en consecuencia. Pero a mí en principio me parece que es legítimo y teóricamente no es malo. Lo que está ocurriendo, por ejemplo, ahora mismo, lo ha comentado Juan, en el Ayuntamiento de Granada con Vamos Granada, un grupo que al menos en principio por lo menos parecía bastante cohesionado, que podría cambiar las cosas y bueno, hay que ver cómo están ahora, pues que no sé, que dentro de muy poquito, es más, Luis de Ahora y Marta Gutiérrez se van a ver precisamente en los tribunales. No sé si eso puede reflejar la dificultad de englobar en un mismo partido político, independientemente de que ideológicamente, como dice Agustín, a nivel local no sea tan importante, pero es que una plataforma ciudadana, como se dice nuevamente, cada uno es de su padre, de su madre, no sé si hay algo común lo suficientemente fuerte como para mantener la unidad en este tipo de partidos ciudadanos. Lo está diciendo Enrique, que se haga un programa, y si se hace ese programa puede servir de cohesión a la lista electoral. Ahora, que sirva para ganar votos los programas, yo francamente tengo mis dudas, porque yo estoy intentando recordar ahora qué decían los programas de hace 3 años y no soy muy capaz de acordarme. Sí, lo que más cuenta es la sensibilidad, y en este sentido yo creo que Juntos por Granada tiene un problema, es decir, que en su momento Ada Colau era una persona que consiguió notoriedad y se ganó la confianza de una sociedad. Por tanto, cuando dio el paso tenía lo que podemos llamar un prestigio personal. Aquí me parece que Juntos por Granada no tiene, hasta donde yo conozco, no tiene una persona de ese carisma. En algún momento el doctor Candel podía haber aglutinado esa candidatura social, granadina, ajena a los partidos, muy preocupado por Granada, pero me parece que la deriva que está tomando últimamente el doctor Candel lo inhabilita, ¿no? Porque una persona que últimamente se dedique, cada 4 palabras son 2 insultos, pues es muy difícil que pueda liderar un proyecto así. Entonces yo creo que el problema que tiene ahora mismo Juntos por Granada... Yo no lo descarto. Sí, Juan, pero una cosa es que él se presente y otra cosa es que consiga 20.000 votos. No, que a mí me parece, para un ¿no? concejal, a lo mejor. No, para un concejal él tiene que conseguir el 5%. Depende del grado de participación. Normalmente en Granada con 5.000 puede salir, sí. Pero pienso que si se está pensando en un movimiento potente, no es para sacar un concejal o 2, ¿no? Es para irse a 5, es para irse a 5 mínimo, ¿el doctor ¿no? Candel sacaría más de 5.000 apoyos? Si decidiera, él siempre ha dicho que no, él siempre ha dicho que la política por el momento al menos no le interesa, pero si decidiera, igual que ha hecho Juntos por Granada, dar un paso adelante, venga, vamos a dar ese paso. Yo creo que sí contaría con bastante más de 5.000 Yo no tengo ninguna apoyos, encuesta, no tengo ninguna encuesta reciente, ¿no? sobre Granada ni sobre el prestigio. Lo que sí sé que hace un año movía una cantidad de personas y hoy, hasta donde sé, gente que le ha acompañado ya no está con él, ¿no? Claro. Sí, me parece que salvando las distancias le está pasando lo que le ha pasado a Podemos, ¿no? Que tuvo un punto muy alto en las últimas elecciones y fijaros lo que ha dado las últimas encuestas, ¿no? Que ha perdido ya 6 puntos. Entonces a mí me da la impresión, desde un punto de vista sociológico, que la estrategia que está adoptando Spiderman le está restando apoyo popular. Yo de todas formas, no sé, uno sigue las redes sociales y lees a algunos de los seguidores y la gente sí que habla de crear otras plataformas y canalizarla de una manera y meterse y presentarse a las elecciones y viendo esa deriva casi mesiánica, y que se entiendan bien mis palabras, que ya no sé si no puedo hablar de deriva en estos momentos, quizás sí en el principio, ¿no? En el que Spiderman se ha puesto por encima de la persona de Jesús Candel y está adoptando esa posición
ficción ególatra, absolutamente ególatra, de un ego movimiento, porque sé que están ahí las plataformas y yo lucho y lucharé siempre en la misma dirección por esas plataformas, por la sanidad, pero no con una cabeza visible que está saltándose a la torera, bajo mi punto de vista, cualquier sentido común de lo que es la educación y las formas que no se deben perder. Pero yo no descartaría que se presentaran, no sé si él o alguno de sus más cercanos, y por supuesto que saquen votos, eso está claro. Pero volviendo a Juntos por Granada, claro, yo quería preguntar, no se sabe lógicamente quién lo lideraría ni nada de eso, ¿no? Supongo que ahora mismo han dado el paso de decir nos vamos a presentar. Hay varias cabezas visibles. Claro, César Girón, por ejemplo, que es conocido, tiene una trayectoria. Pero César tiene también un bagaje, un pasado que yo no sé si ese tipo de cosas pueden lastrar a la hora de liderar nuevo movimiento. Bueno, ahí está Luis Salvador y está es decir, también tiene un pasado y ahora mismo está en el Congreso, es decir, y es líder de Ciudadanos. No sé, yo no sé si a veces casi parece una condición para que le vaya. Es decir, lo que yo sí puedo criticar en torno a esto es que no hayan nuevos rostros, es decir, que sean rostros que vienen ya de la política y de haber dado ya algunos tumbos en la política. A mí sí, es decir, yo saludaría todavía con más agrado que fuese gente nueva, con ideas frescas y con ideas nuevas. Pues Enrique, ¿quién? Todos tenemos un pasado. Por eso de estar vivos, ¿no? Y menos mal que sumar años, si no lo tuviéramos. Todo el mundo tiene pasado un pasado político, claro. Bueno, pero yo creo que en el caso de César todo el mundo tiene derecho y es legítimo completamente si determinan, al final toman esa decisión de tomar otra opción política. O sea, el hecho de que, como tú has dicho, por ejemplo, Luis pues venía del PSOE y está en Ciudadanos. Y son evoluciones personales y decisiones personales que hay que respetar. Si eso sucede, pues ya está, pues no tiene vuelta de hoja. Y solamente añadir una cosa en relación al doctor Candel. Él ha dicho que de ninguna de las maneras iba a entrar en política, por tanto hay que creerse que eso va a ser así. Si sucediera y se presenta, desde luego, lo que sería impagable sería ver esos plenos municipales. habría que grabarlo. Cada cosa también en los plenos, habría que tirar, como decimos los periodistas, de hemeroteca para ver cada cosa, pero pues no lo sé yo, si el doctor Candel continuaría con lo que él mismo ha considerado estrategia en redes sociales y lo llevaría al mundo de la política. Lo que sí está claro, una cosa, no sé hasta qué punto es indicador o no, pero vamos, que el doctor Candel cuelga un vídeo y han pasado 2 horas y tiene sus 60, 70.000 seguidores, muchos, sí, que es lo que decía, si eso se tradujera en apoyos reales, que bueno, esto es como las primarias, hablábamos, yo soy de una cosa, la gente que le da a me gusta a un vídeo o al Facebook, y otra cosa de gente que realmente apoyaría. No, y lo han estado tanteando, lo han tanteado, ¿no? Ha habido partidos que lo han tanteado. Yo creo que lo han tanteado todos los partidos políticos, él además lo dice, yo sé de algunos que ciertamente lo han hecho, y él dice que prácticamente todos, pero que también es verdad que es que le da a todos los partidos políticos, claro. Entonces, en ese sentido... Bueno, yo creo que el PSOE no lo debe haber tanteado mucho, ¿no? Bueno, quizá el PSOE es el único que se... Si miramos la experiencia, te digo una cosa, recuérdate, hay que remontarse a 1993, donde Felipe González fichó a un juez que se llamaba Baltasar Garzón, que previamente había insinuado que Felipe González era la X de los GAL. Claro. O sea, bueno, si no puedes con tu enemigo, únete a él, quién sabe. O sea, que eso, no, yo lo que quiero decir con este tema es que, a mi juicio, desde un punto de vista de lo que yo estoy viendo en la ciudad, el doctor Candel hubiera sido un magnífico candidato, digamos que hasta finales de 2016, principio de febrero, marzo del 2017. En ese momento hubiera sido una persona que concitaba muchísimo apoyo y por tanto hubiera sido el candidato que podemos llamar ideal de este Juntos por Granada. De hecho, recuerdo que en alguna de las manifestaciones de Juntos por Granada y en algún vídeo salía Candel apoyándolo, ¿vale? Así que hubiera sido una unión de esfuerzos, pero en los últimos 6 meses el que ha cambiado de estrategia, o antes la tenía más atenuada y ahora la ha incrementado más, ha sido Candel, ¿no? Entonces, al cambiar de estrategia, al insultar con bastante frecuencia a mucha gente, pues empieza a perder apoyo. Y ahí no creo yo, y a lo mejor me equivoco, que Juntos por Granada buscara
de candidato a Candel, más lo que dice Enrique, que él ha dicho que no va a ser. Entonces, en el plano social de Granada no acabo yo de ver a un candidato con fuerza social, porque vosotros decís César Girón y le hace la comparación con Luis Salvador, pero es que Luis Salvador no fundó un movimiento nuevo. Luis Salvador se fue a Ciudadanos, sí. y la inercia de Ciudadanos le ha llevado a tener un diputado en el Parlamento andaluz, 5 concejales, sí. 5 concejales en el Ayuntamiento de Granada y un diputado. Si no hubiera estado Luis, ¿qué hubiera pasado? No lo sabemos, pero la estructura social de Granada nos dice que hay aproximadamente un 10 o un 15% de gente que en principio está apoyando esa opción. Para Juntos por Granada, lo que insisto, César podría ser, pues posiblemente, yo lo veo una persona preparada, muy conocida. También tiene algunas polémicas que le restan apoyo, ¿no? Sí, pero yo me refería a gente, como se ha apuntado, que vienen de otro partido, que vienen de haber apoyado anteriormente otro partido y que no le ha restado ese hecho, ¿no? Sino al revés, es decir, Luis Salvador ahora mismo está muy bien posicionado. Sí, Juan, pero no es lo mismo irse a un partido que ya está creado que crear una plataforma y erigir un partido. No, está claro. Entonces, para crear una plataforma nueva, me da la impresión a mí en Granada que no tienen ese candidato, que hace un año sí lo tenían. Otra cosa es que él nunca haya querido ser, ¿no? Pero hace un año lo tenían. De todas formas, ¿no? Yo creo que las próximas elecciones se ganarán por determinadas inercias, pero no por candidatos. Porque el carisma político, es decir, ya es muy difícil encontrarlo. Y no es que sea un romántico, por ejemplo, has mencionado a Tierno Galván, pero es que la misma época de Anguita, Aznar, Felipe, es decir, no sé si es que vamos en retroceso con respecto al perfil político, pero el debate, la altura de los debates se ha perdido, ¿no? Es decir, y ya no ves candidatos ni candidatas, cuando hablamos en masculino seamos candidatas, es decir, preparación sí, porque ya que la mayoría tenemos carrera universitaria, pero no ves ese carisma, esa cosa, ese enganche, porque el factor del carisma, ese factor, por supuesto que en las elecciones locales, yo diría, y vengo de Huetortá, en mi pueblo se dice que el alcalde de mi pueblo es el más votado de toda España en porcentaje de votos. En las generales, el Partido Popular saca muchísimos votos en mi pueblo, que no lo sacan en las locales. ¿Por qué? Porque lo absorbe una persona que convence a la gente, que trabaja... Y eso en las ciudades, aunque sean más grandes, pero también ocurre en gran parte. Por lo tanto, yo creo que ese carisma, no sé, yo no veo ahora mismo a nadie en ninguno de los partidos con capacidad para absorber. Claro, pues, no sé, Enrique, ¿dónde está ese carisma? ¿Está y no se ve? Quien tiene carisma ve cómo está el panorama político y dice, me quedo con el carisma en mi casa. No hay gente con carisma, o ha cambiado tanto el mundo de la política que ya no hay esos líderes de los que antes hablaba Agustín, que es que votabas al líder casi más que al partido. O sea, claro, gente con una oratoria que es que te quedabas enganchado y aunque no fuera de su partido decía, es que este es un político. Sí, pero fíjate que se ha referido sobre todo a los debates de altura a nivel nacional. Ha mencionado a Anguita, a Felipe, Fraga, digo, sí, no eran animales políticos, Efectivamente. Yo creo que lo que está ocurriendo es que desde el punto de vista social y casi antropológico, la sociedad está cambiando mucho y muy deprisa, demasiado deprisa. No da tiempo casi a digerir todo lo que está ocurriendo de un día para otro. Y eso tiene su reflejo a la hora de tomar opciones, de elegir. Es verdad que hay un cierto agotamiento de los partidos clásicos, pero también las nuevas formaciones, pues en alguna medida, pues han defraudado. Porque fíjate que, Agustín lo ha estado diciendo, se parte de unos movimientos asamblearios, a pesar de que Podemos, de una forma creo yo bastante inteligente, denominando cada órgano de forma distinta, calca los estatutos del PSOE, prácticamente. ¿Por qué? Porque la estructura de una organización política tiene que tener una cierta consistencia y sus vasos comunicantes y sus relaciones y sus interrelaciones. El movimiento asambleario vale para lo que vale, pero no lo puede, y fíjate que a pesar de eso,
los enormes problemas que están teniendo en distintas latitudes del panorama nacional con las convergencias. Entonces, bueno, todo eso hay que dejarlo que repose y a ver qué deriva tiene definitivamente. Vamos a dejarlo reposar poco. ¿Os animaríais a poner nombre a un supuesto líder del posible partido Juntos por Granada? O sea, ¿quién podría liderar eso? O sea, no porque César no pueda o no pueda, sino porque... Bueno, claro, no, yo pienso en César. César tiene buena oratoria, tiene buena pluma, es conocido en Granada, pero tiene, creo que el inconveniente, por una parte, que es un militante del PSOE, y por otro, que es una persona de ciertas polémicas, ¿no? Que recientemente ha tenido una también con otro con el PESI. Entonces creo que eso le resta posibilidades. Personalmente yo no sé cómo estará, lo mismo, no sé si él está animado o no he tenido ocasión de hablar con él, pero yo quería volver a la idea de que no tenemos gente con carisma. Yo no coincido con esa idea. Oye, vamos a ver, Pablo Iglesias ha movido de la nada un partido que tiene ahora mismo 5 millones de votos y en buena medida eso es mérito de Pablo Iglesias, y Albert Rivera está en los 3,5 millones de votos y en buena medida también es mérito suyo. O sea que yo creo que hay dos personas que ahora a algunos les gustará más, a otros les gustará menos, pero yo creo que han tenido un tirón para atrás, un tirón fuerte. Luego, en el ámbito local es que es muy difícil. Si pensamos que el carisma va uno andando por la calle y el tío que tiene carisma va brillando, ¿no? Eso lo lleva escrito en la frente. Claro, carisma. Porque al final nuestra iglesia, porque nuestra cultura es católica y siempre nos han enseñado que a los santos llevaban una corona, ¿no? Pero siempre Agustín, y vamos pensando en eso. Aparte de programas, el político que se dirige a todos los que en definitiva nos dirigimos al público, tienes que tener ese algo que también engancha aparte de un programa. Si no, el discurso se te puede quedar vacío si no eres capaz de transmitir aquello que estás defendiendo. Lo que quiero decir es que es muy difícil que alguien tenga ese carisma si previamente no se dedica a la política o no sale en los medios, que también hemos tenido, como NAR, por ejemplo, ha pasado al Parlamento Europeo, ¿no? Javier NAR de Ciudadanos ha pasado al Parlamento Europeo después de venir a un sitio aquí. Es decir, si a la gente no se le da la oportunidad de hablar, no podemos saber si habla bien, ¿no? Y esto entonces decimos, ¿quién puede liderar en Granada? Pues posiblemente nadie, pero ahora a lo mejor si hay alguna persona que se le da un micrófono y luego ya habla bien y tiene esas opciones, porque ¿cuántas personas podemos pensar ahora mismo que tienen en Granada? A lo mejor Miguel Ríos. Es decir, mira a ti alguien político de la música, ¿no? No, claro. ni edad, ni tiene edad, ni le ha gustado nunca la política. Pero que gana seguramente de meterse en estos fregados. Quiero decir, pero digo por decir que alguien que sea muy conocido. O sea, el valor de una persona concreta es que sea muy conocida. Porque eso es muy difícil. Tú lo has dicho antes. ¿No? Aparte de tener un buen discurso, una buena imagen y tener cierta pasión por la política, tienes que tener el apoyo de determinados medios de comunicación. En el caso de Podemos es evidente que una cadena concreta, La Sexta, le ha dado una cancha no solo a Podemos, a Pablo Iglesias, y le ha dado la posibilidad de ser... ¿Qué? Yo creo que ha llegado a repolitizar un poco el país incluso, es decir, programas como los debates de pronto que se abren en La Sexta, una cadena de La Sexta, que hay que recordar que es un grupo en el que está Antena 3, en el que está, es decir, que ocupan todo el espectro. Y La Razón. La Razón incluida. Y es decir, pero ha repolitizado, yo tengo que reconocer, yo creo que ahí los periodistas han jugado un papel fundamental. O sea, de pronto darle voz a Pablo Iglesias, ¿no? A personas que difícilmente hubiese salido en otras televisiones, y de pronto crear esos debates, esas mesas redondas, yo creo que ha ayudado, sin duda, también se han dado las circunstancias de la crisis, pero ha ayudado a repolitizar este país y a cambiar el espectro político. En este caso no solo son los periodistas de La Sexta que hacen su trabajo y lo hacen bastante bien.
Es el Consejo de Administración Claro. que toma una decisión, en este caso, de ponerle una vela a Dios y otra al diablo. Pero y juegan hay que ver también apoyando a la razón y que otros y haciendo, canales claro. otros canales ya han adoptado los formatos parecidos Sin y han duda, intentado sin duda. hacer Eso es cierto. debates, es decir, Eso todo es eso es cierto. interesante. Pero Entonces, fijaros que hemos pasado de hablar de las personas a los medios de comunicación. Y juntando las dos cosas, si Pablo Iglesias hubiera sido un muermo que lee el listín de teléfono, la gente hubiera cambiado de cadena. Sin duda, Claro. sin Pero duda. quiere decir que él personalmente tiene algún atractivo, Claro. porque si no la gente no lo oye. Sin duda. difícil de todas formas, es decir, y circunscribiéndonos a lo local, efectivamente, porque necesitan micrófonos para decir cosas y que la gente los conozca, pero también muchos, a veces a través del micrófono, lo que hacen es restar posibilidades. Bueno, que también os digo una cosa, enseguida cortamos, hacemos una pausa y volvemos también. Cuando hablamos de los medios hay, aparte de las posibles influencias o líneas editoriales que pueden tener cada medio, es la propia evolución de los medios. Tenemos que reconocer que los debates que se han popularizado y además se han generalizado, cosa que además a mí me parece bien porque hace falta debatir en condiciones, buenos debates con ideas. Claro que también hay que entender que a nivel de medios, pues podemos decir que es un periodismo low cost, es un producto muy Claro. barato que te ocupa mucho tiempo y que además, si lo haces bien, es un producto que puede ser muy útil, que yo creo que para eso está lo que estamos haciendo aquí, que es proponer ideas. En este caso no somos políticos, pero bueno, los políticos es poner su idea y que cada uno pues saque las conclusiones que quiera, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa. Yo no sé a la vuelta, yo quiero comentarlo aunque sea 2 segundos, porque son esas cosas que yo no sé si en España ocurrirían. Yo sé que ha salido en todos los medios y yo entiendo que vosotros lo habréis visto. No sé si habéis visto lo que ha pasado en Estados Unidos, que creo que son 400 millonarios han dicho, por favor, no me bajen los impuestos, que es lo que quería hacer Donald Trump, porque si no vamos a aumentar las desigualdades de una forma tremenda. ¿En España podría ocurrir eso? Que el gobierno de Mariano Rajoy dijera, vamos a bajar los impuestos y de repente diga a media España, párate ahí que como nos baje los impuestos esto se desequilibra. A la vuelta lo comentamos. Bueno, media España, ¿no? Porque media España... Bueno, Media España quiere decir bueno, pues nosotros aquí estamos, aquí seguimos y yo les lanzaba un poco la pregunta. ¿Se imaginan ustedes que en España el gobierno central de repente propusiera bajar los impuestos a las grandes empresas y dijera a nuestros grandes empresarios, no, perdona, no nos baje los impuestos, vamos a seguir pagando los que tenemos porque si no va a aumentar la desigualdad social y el país pues no va a estar tan equilibrado como debería de estar? ¿Sería eso factible aquí en España? ¿Cómo lo veis? Porque tal y como lo vemos parece que todo el que tiene dinero se lo lleva afuera. No sé si sería factible una postura de ese Sí, estilo. aquí parece que es un deporte nacional, que todo el que junta un poquito se lo lleva a algún paraíso fiscal. Pero tiene su lógica y yo estoy convencido de que cuando estos grandes empresarios, porque son grandes empresarios, ¿eh?, los que se han pronunciado así, los grandes empresarios americanos cuando han hecho esa observación no es porque sean Santa Teresa de Jesús, sino porque entienden con cierta lucidez que si se agrandan las diferencias económicas y sociales en el país, evidentemente se consume menos, y si se consume menos, sus empresas son perjudicadas. Eso dicho desde una forma muy simple y sin entrar en grandes profundidades, primero porque no debo hacerlo, porque no soy economista, pero tiene toda la lógica, o sea, debe ser por algo muy, muy parecido y tiene sentido. Pues aquí en España parece que la filosofía parece la contraria, ¿no? Eso es la contraria. Porque tiene te van una subiendo, cierta, te van subiendo. Porque la gente que tiene dinero tiene una cierta querencia a los paraísos. Bueno, Enrique, No, si tú habla quieres, primero porque yo sé que... venga, seguro que lo que tú vas a decir más, No. más interesante. Bueno, a ver, efectivamente, como dice Enrique, es que no son cualquiera, es decir, estamos hablando de grandes multimillonarios. Hablar de multimillonarios en Estados Unidos es hablar de algunas de las fortunas más grandes del mundo. Aunque el otro día se hablaba de una china, de una mujer china que tenía que llegar a ocupar uno de los rankings. Yo lo que pasa que, y quiero no generalizar, pero no puedo
ni confío, no sé qué ocurre en mí, que no confío en las grandes fortunas y sobre todo en que sean grandes fortunas sobre la base bueno, no sé si de la legalidad, a lo mejor sí es de la legalidad, pero sí de la decencia. Yo creo que las grandes fortunas se hacen a través del latrocinio y a través de la explotación. Sí que hay mucha gente que se da a veces aludida cuando yo incluso converso con gente y les digo, no, que por supuesto una persona honrada puede ganar dinero y tener ideas brillantes, pero es que estamos hablando de las grandes fortunas, es decir, de personas que en un momento dado incluso se reúnen en clubs como el Club Bilderberg y a veces hasta le dan directrices a los gobiernos de lo que tienen que hacer. Entonces, como me fío tampoco de esas personas que son los amos del mundo, y quiero remitirme a George Soros, que no sé dónde leí hace poco que incluso alguna de sus empresas podía tener algo que ver en la financiación de lo de Cataluña, de toda la cuestión catalana. Yo solo en un librito explica muy bien cómo él había especulado, utilizando el derecho internacional, había especulado a través de la bolsa y se había hecho rico, incluso casi hunde una bolsa de un país. Es decir, en base a todo esto que está permitido, como no me los creo tanto, yo creo que puede ser algún tipo también de campaña, decía allí que están con Donald Trump la mayoría, pues algún tipo de campaña de lavado de imagen o porque no sé, me suena muy muy extraño, en plan que de cara a la galería, ¿no? Piensas que es una postura... Que no quieren que le bajen los impuestos, sí. Bueno, pues Agustín. Es verdad que hay muchas fortunas que se hacen sobre la desgracia ajena, pero también hay grandes fortunas que se hacen aportando grandes cosas a la sociedad. En su momento, el gran Thomas Edison inventó la bombilla y nos dio luz a miles de ciudadanos. Bill Gates inventó MS2 y puso los ordenadores al alcance de todos los ciudadanos. Así que hay que mirar un poco de dónde viene el origen antes de desprestigiar a cualquier cosa. Incluso a George Soros, tan absolutamente desprestigiado, yo voy a hablar bien de él. George Soros hundió efectivamente la libra esterlina, la hundió, sí. Pero no era culpa de el que... Pero es que el problema... el sistema que lo permite. No, el sistema. No. El problema era el gobierno británico, que tenía una política económica equivocada. Y este señor tuvo la inteligencia de darse cuenta. Y como se dio cuenta que se estaba equivocando, apostó a que el gobierno no podría mantener esa economía y ganó. Así que, sí. Sin permitirme la intervención absolutamente heterodoxa, este señor fue muy útil a la economía, porque demostró que el gobierno inglés no estaba gestionando convenientemente su economía, y como él se dio cuenta de eso, lo aprovechó. Yéndonos al caso concreto ahora, en el que Bill Gates, Warren Buffett y otros han dicho que, oiga, que no nos quiten el impuesto de sucesiones. A mí me parece que está muy bien. Una campaña que se ha hecho en Andalucía en contra del impuesto de sucesiones, creo que alguna vez lo hemos comentado, a mí no me ha gustado. Es un impuesto, de pronto se convierte en un impuesto muy antipopular, pero el impuesto de sucesiones tiene una función retributiva que está muy bien mantenerlo. A lo mejor deberíamos de salir con más fuerza los que pensamos que habría que mantener ese impuesto y cabalgar en ese sitio. Dicho esto, a mí me parece que el problema de España no es que haya pocos impuestos, a mí me parece que el problema es que hay muchos impuestos y que el gobierno recauda mucho y gestiona mal. Acordaros que cuando se puso el IVA empezó en el 15%, ya va por el 21%. Es decir, tenemos un Estado que devora continuamente y que cada vez pide y sube los impuestos y siempre le está faltando dinero. A lo mejor el problema no es ese, a lo mejor es que tenemos un Estado macro, gigantesco, y que no está gestionando todo lo bien que debería, ¿no? La verdad es que, ya que ha dicho Agustín lo del IVA, uno de los principales conflictos hace ya bastantes años del IVA es a qué producto se le aplica el IVA, por ejemplo. El tema de la cultura, y voy a pegar un poco el salto a donde quería ir ahora. ¿Cuántas veces se ha puesto sobre la mesa, oye, que un 21% en las actividades culturales es que, dicen, están hundiendo precisamente lo que es el mundo o la industria de la cultura? Y a lo mejor vosotros entendéis más... Claro, más de eso. A partir del 1 de enero... ¿Lo iban a bajar? Cambia. Cambió, pero cambió salas de cine, el IVA, teatros... Exactamente, pero nosotros, es decir, la mayoría que actuamos, ahora que está más o menos regulado como autónomos, tenemos el 21% de IVA y el IRPF
del 15%, es decir, eso más la EGAE, sí, más la EGAE, y además con la consecuente, mira que yo he sido en este sentido, yo siempre he criticado esas políticas bueno, en los años de bonanza es que llegaron a subir los cachés de los artistas es decir, yo sé que aquí a veces entro en polémicas con mis compañeros, pero es que llegaron a cuestiones que no eran sostenibles, es decir, un artista que de pronto te cobrase 30 o 40 mil euros, eso que era imposible, es decir, porque no generaba, es decir, en taquilla luego no revertía, eran disparates, pero estoy hablando de tiempos en los que ahora se ha pasado a casi malvivir y sobrevivir. Porque Juan, perdona, ¿quién pagaba esos 30 o 40 mil euros? eso eran instituciones pocas públicas, veces, claro, públicas. Instituciones Sí, públicas. eran Es que instituciones me públicas. sirve de ejemplo a lo que acabo de decir hace un momento de gastar mal. Es decir, que a mí lo que me preocupa es darle mucho dinero a los poderes públicos porque luego los gastan mal. ¿Sabes? Yo quiero que mi dinero, quiero gastarlo yo. Pero yo quiero pensar que los pueden gastar bien. Agustín. Porque si Agustín, se lo damos a la iniciativa privada y... No, es que no hay que se lo dárselo a lleva- nadie, es que lo gastes tú en lo que tú quieras Claro. y yo en lo que a mí me apetezca. Claro. Agustín lo ha dicho, se gestiona mal. En primer lugar, porque en España es verdad que se recauda, se pretende recaudar de todo el fraude que hay, pero hay mucho impuesto. Lo que pasa es que... Y zonas azules. Pero también hay una macroadministración solapada en muchas ocasiones, repetida en las mismas funciones, Sí. que yo creo que eso habría que racionalizarlo. Sí. ¿Quién le pone el cascabel al gato? No es fácil, pero habría que intentar racionalizarlo, porque efectivamente se gestiona y se gasta mal. Y de hecho, con todos los impuestos que hay, tú mira al final los resultados, los macro resultados, el endeudamiento público que existe y demás, el tirón que se le está dando al fondo de pensiones y la deuda cada vez es mayor. Luego entonces, estoy de acuerdo contigo, se gestiona mal. A mí cuando mis amigos me dicen, es que cuando me jubile, le digo, sí, que te vas a jubilar, tú espérate que te vas a jubilar y vas a cobrar. Aquí los jóvenes nos tenemos que ir empezando a dar cuenta que el día de mañana nos cubrimos la espalda o yo no sé sinceramente si nosotros vamos a cobrar, si va a haber dinero el día de mañana, tal y como se está reorganizando todo. Pero volviendo a lo de los artistas, perdonadme, tú que has sacado del tema del IVA cultural, es que hay situaciones muy difíciles en el mundo de la cultura. Es decir, yo conozco a gente, no voy a hablar del flamenco únicamente, hoy que es el Día Mundial del Flamenco, voy a hablar del mundo de la música. Ha bajado tanto ya los cachés, es decir, los grandes artistas que cobraban esas sumas desorbitadas que efectivamente les pagaba el sector público, hoy día siguen cobrando del sector público también y de las instituciones públicas grandes sumas, y muchos de ellos de forma absolutamente partidista y política, que eso es otra cosa que yo la he combatido y la seguiré combatiendo, y me cuesta muchos asuntos personales y problemas personales, porque no problemas personales, son problemas artísticos en este caso, pero sí es cierto que los de abajo, es decir, los que no cobraban tanto, llegan a tales circunstancias en las que existe una economía sumergida, pero que casi ellos te explican con números cómo es imposible pagar un autónomo, sostener un autónomo y llegar a final de mes y vivir dignamente de lo que quieren vivir, porque son gente que tiene unas cualidades especiales y que para mí me parece muy digno que una persona quiera vivir del arte y ser artista, vivir del arte, porque él, para lo que ha nacido y decir lo que sabe hacer. En cualquier caso, los impuestos sobre los artistas son muy elevados, muy altos, porque estamos hablando ya no solo del tema de los cachés de los autónomos, sino de las entradas, de la iluminación, del sonido, todo lo que existe en torno a ello. Sí, todo lo que es la industria cultural. Todo lo que es la industria cultural. Pero fíjate, al hilo de, como hemos empezado a hablar, ¿no?, de esos 400 grandísimos empresarios americanos que han pedido que por favor no se meta en nada el presidente de bajarle los impuestos. ¿Para qué te metes? Pero fíjate qué caso tan curioso y tan distinto en el origen, que es, yo estuve ahora un año en Dinamarca y me contaban que había habido una grandísima manifestación nacional de los ciudadanos. La gente se echó a la calle, muérete, para que no le bajaran los impuestos. Un caso realmente curiosísimo. ¿Por qué? Por ejemplo, un coche tiene un 180% de gravamen, por eso tiene un parque móvil muy discretito. ¿Por qué?
porque el Estado les da unas prestaciones sociales muy elevadas, espectaculares, y no quieren perderlo, lógicamente. Pero el tema es que sí nota el ciudadano que le llega esa redistribución de sus impuestos. Claro, también es verdad que son muy poquitos, que aquellos más pequeños, podemos hablar de muchas variables, pero que las circunstancias es esa. Sí, sí, sí. Quizá todo está en relación de lo que uno paga y lo que luego Y lo que recibe. luego Quizá la recibe. sensación es No, que sin insatisfechas duda. de pagar y Esa es la cada clave. vez te quita más Esa es la prestaciones clave. cuando... Esa es. No me quiero yo despedir porque ya nos quedan pocos minutos. Yo decía, y lo hemos comentado, hoy se celebra el Día Mundial del Flamenco, también el Día Mundial del Patrimonio, y quizá algún día podríamos debatir sobre, pues no sé si el papel del flamenco, quizá de la cultura, porque todo lo que ha dicho Juan es realmente interesante, de en qué momento la cultura empezó a llamarse industria cultural. Sí. Quizá fue en ese momento donde empezó la cosa un poco a cambiar. Bueno, Jesús, tu día, vuestro día... la verdad que felicidades a todos los amantes y profesionales y artistas que hoy en día viven del flamenco. No sé si la reflexión es quedarnos ahí en todas las actividades que hay, o el flamenco hoy en día, ¿cómo lo ves? Bueno, el flamenco, Hay que celebrarlo de esos días que dices tú, mejor nos quedamos como yo estamos y celebramos siempre poco. soy y seré muy, muy crítico, porque se está perdiendo mucho público, a pesar de que se está ganando en el extranjero, lógicamente, pero se está perdiendo mucho público autóctono. Hoy que le daba una charla esta mañana, precisamente por ser el día, a los escolares, pues le insistía a sus profesores, eso que estaba allí el delegado de educación además, que hay que fomentar, porque es una música muy interesante, una música que es nuestra, que es de verdad, que nació en esta tierra, que la han valorado y la siguen valorando los más grandes y los más excelsos músicos. Es decir, que tenemos que darle valor a este patrimonio nuestro, y está perdiendo mucho público. El sector del mundo del arte lo está pasando francamente mal, se ha perdido más del 80% de los festivales flamencos, más del 80% de las peñas flamencas, se está perdiendo, como os digo, la gran afición, y es una pena, porque por mucho que salga el flamenco a los escenarios, esa vivencia de vivirlo en ritual, de compartirlo, de que de pronto un amigo, un familiar te canta un fandango y otro responda, eso es lo más bonito, eso es lo más íntimo, y eso, si no se fomenta desde temprana edad, que aprendan a bailar, que se aprendan, en fin, el que quiera, lógicamente, pero yo creo que es interesante. En ese sentido, soy bastante pesimista. Hay buenas iniciativas, hay gente con muy buenas iniciativas, y estoy hablando incluso del sector privado al sector público, hay gente con muy buenas iniciativas. El problema es que no suelen florecer la mayoría de las ocasiones, y hay que dotar de la infraestructura necesaria para que esto, bueno, siga, en definitiva, esto que forma parte de nuestra cultura, siga adelante. ¿Qué opináis? Bueno, Porque no os voy a pedir que me cantéis un fandango. Bueno, a lo mejor a Juan le pedimos algo, vosotros no me atrevo todavía. Aunque no sea la hora de discos dedicados, pero hoy tiene que despedir Juan el programa con una capela. No, solamente apuntar que en esas iniciativas, en algún momento, cuando hace ya demasiados años tuvimos ocasión de tener cierta responsabilidad, pues se intentó, hicimos un documento que se llamaba Flamenco por Venir, jugando con el Flamenco por Venir. Bueno, yo coordiné aquel trabajo, se hizo, creo que con muy buena intención, se le echaron muchos números, participó mucha gente, y fue un documento que presentó el propio presidente Chávez. Y era un documento muy amplio, tocaba muchos palos, nunca mejor dicho, por lo de los palos. Pero el resumen era que en el plazo de los 8 o 10 años siguientes se daría desde la institución, en este caso el gobierno andaluz, el mismo tratamiento que tenía la música clásica, lo cual era disparar el flamenco. ¿De qué manera? Bueno, eso quedó como los programas electorales. Desafortunadamente eso nunca se llevó, por eso digo que a cabo, pero es una pena, porque ese Flamenco por Venir, si no en su totalidad, en alguna parte se tenía que haber enganchado de algunas de las variables que se pusieron encima de la mesa, y hoy sería de otra forma. Es verdad también que en esos años vino la pena negra con la enorme crisis, y entonces pues todas esas cosas pues se les fue dejando un poco en segundo plano. Ojalá que algún día se saque del cajón y se retome. Bueno, aquí tenemos la escuela de flamenco. Hay una escuela de flamenco municipal,
que también ha estado, bueno, ha habido problemas, ya sabes, cuando hay mezcla cuestiones políticas, pero yo creo que es interesante. Está la escuela, bueno, aquí la verdad que Granada funciona muy bien. Manolete La Chumbera, que también con apoyo del ayuntamiento tiene una academia, bueno, Mariquilla, es decir, Granada la verdad que tiene una base muy sólida de grandes artistas. Pero bueno, los jóvenes son los que necesitan un impulso para poder continuar con sus carreras, porque hay mucho talento y muy bueno. La mayoría están fuera. Quiero recordar que hace muy poco le dieron a un granadino que se llama Manuel Liñán el Premio Nacional de Danza, con 35 años. Manuel se fue con 17 años, se fue a Madrid para probar suerte, y entonces, bueno, ha sido una carrera imparable. Patricia Guerrero, Iván Vargas, Juana Bichuela a la guitarra, y los jóvenes cantando, que bueno, es que hay gente, la verdad que yo me siento parte de este mundo, pero me siento a escucharlos y a verlos porque merecen la pena. Hay mucho talento, es cierto. Hay mucho talento. ¿A qué has pasado del pesimismo abstracto al optimismo concreto? Muy claro, bueno, eso decía Gramsci, optimista por la voluntad, ¿no? Pesimista por la razón, o algo así. Al revés. Frente al pesimismo de la inteligencia y al optimismo de la voluntad. Exactamente. Y lo dijo desde la cárcel. Oye, yo no sé si, Agustín, antes de despedirnos, yo sí soy de las que en mi casa vivió el flamenco desde pequeña. Mi padre era un amante absoluto del flamenco y lo tocaba, mi madre igual. Quizá eso es lo que dice Juan, que no sé si estos días está faltando para que el flamenco no muera como base. Chispa, claro. No sé si en el caso de Agustín, pues lo he visto ahí escribir muchas cosas del flamenco. ¿Qué opinas? A mí, si de chico cantaba o... No, mi abuelo era un gran gran aficionado al flamenco. Había un programa a la 1:30 en la cadena SER, si no me falla la memoria, todos los días, y él lo ponía, y yo muchas veces, cuando venía del colegio a esa hora, o mejor me estoy equivocando, ¿no? Lo oía con él, pero yo tengo un oído enfrente del otro, no lo intento, y desgraciadamente mis hijos no han salido por esa música. Hoy andan por músicas más caribeñas. Bueno, pues nos queda un minuto y medio. Bueno, entonces que os cante algo. La verdad pero que esté relacionado con lo que hemos hablado, ¿a quién le cantaríais? No sé, ¿cuál es el palo más reivindicativo, si lo hay? Bueno, así el fandango. ¿A quién le cantaríais un fandango? Hacer un fandango, un estribillo, por ejemplo, a ver, diría... Más candel y menos espirimán, porque se pueden hacer las cosas sin insultar ni difamar, porque yo vivo en flamenco, tarde, noche y madrugada, porque yo vivo en flamenco y comparto esta semana. Canté con mis compañeros en Ondalú, viva Granada. Grande, ¡Ole, Juan, qué grande! bien! No soy trovero, Pero Qué- casi, vamos. Qué alegría, si las Tío, cosas se ¿eh? pudieran solucionar a través del cante, qué bello sería además ponerse a solucionar problemas. Un placer, como siempre, Juan. Igualmente, muchas gracias. Agustín y Enrique. Qué mejor manera que despedirnos que con el cante de Juan Penilla en este Día Internacional del Flamenco. Nos vemos la semana Hasta que el viene. jueves.